cómo se estructura el Estado, cómo se organiza administrativamente, y estos aspectos son importantes. Previo a iniciar con nuestra clase, pues hacerles referencia, distinguidos amigos, los de día sábado, que ayer no pude impartirles de la mejor manera el curso, consecuencia a ello, pues a como se los hacía referencia ayer, pues una amplia disculpa a todos derivado de la conexión de internet, pero espero que hoy mismo podamos enlazarnos y recordarles siempre de que los días sábados, domingos, en el mismo horario se imparte el curso para los que no puedan escuchar la clase, y definitivamente para mí siempre es un honor poder compartir con ustedes, y también hacerles referencia que para poderles enviar información, especialmente la presentación u otra información que sea necesaria en marco al presente curso, pues he establecido un grupo en Telegram del cual ustedes, quienes no se encuentren integrados, pueden enviarme una solicitud al correo fg042@urural.edu.gt, y yo les voy a estar haciendo llegar el enlace para que ustedes puedan, en este caso, estar e integrarse al grupo, y en donde pues básicamente ustedes van a encontrar información de importancia, y en algunos casos pues podremos interactuar específicamente en marco al presente curso. En ese respectivo orden de ideas, distinguidos amigos, como les repito, es un honor para muchos compañeros que son nuevos también, perdonen desde ya presentarme con ustedes. Mi nombre es Luis Eduardo Morales y voy a estar con ustedes a cargo del curso de Derecho Administrativo 1. En ese sentido y respectivo orden de ideas, en marco al programa de la Universidad Rural de Guatemala, vamos a trabajar nuestra semana número 1. Y nuestra semana número 1 corresponde a las nociones generales del Estado. En ese sentido, ¿cuál es nuestro objetivo en clase? Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, aplique la teoría del Estado en marco al derecho administrativo y en dónde se aplica el mismo. ¿Por qué hacemos referencia a la teoría del Estado? Porque en cuanto al Estado, recordemos de que se deriva y es siempre un ente que tiene la particularidad de ser abstracto. Esta teoría abstracta del Estado ha sido vinculante, y de hecho muchos de ustedes ya han llevado un curso que en especial les deriva a esta teoría genérica del Estado, en donde podrán recordar ustedes, por ejemplo, el libro del contrato social, que nos conlleva a ese orden lógico, a este conglomerado que definitivamente el Estado ha establecido como una forma de convivencia social. Y recordemos que existen también distintas teorías, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto al Estado o en cuanto a las acepciones etimológicas, podemos establecer e identificar de que Estado deriva de o proviene del vocablo latino status, que significa situación, posición o postura que se encuentra o en que se encuentra una persona o cosa. Sin embargo, es importante enfatizar que la palabra Estado tiene muchas acepciones que fundamentalmente delimitan qué es el Estado, y por ello se describen las siguientes acepciones. Ignacio Burgúa, por su cuenta, en cuanto a las acepciones de la palabra o de Estado, Ignacio Burgúa establece que en el derecho político y en la teoría de la política tiene una acepción conceptual distinta, ya que se refiere a la designación de un ente que estructura a una comunidad humana y representa a un ser político, jurídico y social. Esto es bastante genérico, ¿verdad? Y es que recordemos también que el Estado, por su cuenta, va a establecer entonces dónde se integra el mismo, y por eso es de que del mismo vamos a encontrar tres elementos que forman parte del Estado, que son la población, el poder y definitivamente el territorio. Y esto es importante, compañeros y distinguidos y apreciados amigos, porque efectivamente
A través de, a través de esta descripción, pues logramos entender qué es el Estado. Este curso en particularidad vamos a encontrar nosotros que tiene bastante o da mucho a una teoría y consecuencia de ello vamos a procurar, ¿verdad? De que de una u otra manera darle un sentido distinto, ¿verdad? Efecto que el ámbito doctrinario no llegue a ser tedioso en marco al presente curso y vamos a procurar que definitivamente vamos a procurar de que el curso sea ampliado en ese sentido y es que definitivamente es importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, el término Estado o la terminología como tal Estado empieza a utilizarse en la literatura y doctrina italiana para delimitar a la entidad misma y no solamente sus cualidades y elementos. Los antiguos principados y ciudades o repúblicas durante la Edad Media subieron el nombre de Stati y esto era específicamente vinculante, puesto que en Roma, antes de la expansión territorial, el concepto de Estado se identificaba con el de civitas, que equivale a polis, pero a medida de que fue extendido su dominio, se expresa un nuevo fenómeno que originó la conquista, ya que la organización administrativa, legislativa y judicial debía comprender territorios que rebasaban las poblaciones reducidas. Recordemos que en Roma particularmente existía definitivamente este ámbito, ¿verdad? A través del cual Roma conquistaba distintos pueblos. Y ahí es donde podremos recordar aquel aspecto del jus civile y el jus gentium. Recordarán estos dos términos, ¿verdad? El jus civile, que se le denominaba así a las personas que definitivamente eran romanos, y el jus gentium hasta el siglo XVI más o menos, se utilizó la palabra Estado con el fin de identificar a toda comunidad política estatal. Y pues esto definitivamente le correspondió al Renacimiento, definitivamente el honor de haber implementado el nombre moderno de Estado, porque este periodo histórico también se estimó como el nacimiento cuando Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, usó la expresión estatus por primera vez al referirse a un nuevo estatus político. Es importante entonces estos antecedentes, ¿verdad? Porque también definitivamente citando a un autor, por ejemplo, Norberto Bobbio, complementa lo que les he dicho y Norberto Bobbio por su cuenta en sus obras ha identificado, por ejemplo, que por ejemplo, el marco de que la palabra Estado fue introducida por Maquiavelo, pero también en unas palabras minuciosas y amplias investigaciones al respecto, en el lenguaje de los siglos XV y XVI, muestran de que el significado del Estado también pudo haberse ampliado, y esto definitivamente creaba, en este caso, un aislamiento al primer término de la expresión clásica de status rei republicae, que esto definitivamente derivaba o devenía específicamente por el marco a través del cual se le creaba una forma distinta o una acepción distinta a la creación del Estado. Bueno, entonces en ese sentido y en ese respectivo orden de ideas, entonces vamos a identificar ahora mismo los elementos del Estado, que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos en que se cuente con ciertos elementos básicos: la población, el territorio y el poder. Estos tres elementos son vinculantes. ¿Por qué? Digamos, en este sentido, por ejemplo, vamos a identificar el marco del poder.
Definitivamente el poder es la capacidad o autoridad de dominio que tiene el Estado y es la forma en que el Estado controla a los seres humanos. Con ese objeto limita la libertad de determinados actos que pueden ser considerados antijurídicos y también va a reglamentar la actividad o la forma en que las personas se llevan a cabo. Es decir, en que las personas se relacionan dentro de la sociedad. Cuando hablamos cuando hablamos de una necesidad de reglamentación, es porque recordemos que el Estado, como el ente abstracto, utiliza su poder como una fuerza, coerción, una forma de subordinar a las personas. Obviamente esto se deriva también por las autoridades que del mismo derivan y definitivamente toda sociedad como consecuencia no puede existir sin un poder. Es decir, es necesario, es absolutamente necesario para alcanzar todos los fines que sean propuestos por el Estado. Y recordemos que como elemento formal, definitivamente el Estado, en cuanto a sus intereses, de hecho, de conformidad con la Constitución Política de la República, podemos entender, ¿verdad?, que efectivamente el Estado, en cuanto al artículo 1, nos regula que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Y es ahí entonces en donde entendemos el por qué es necesario el poder, porque el poder es esta forma de coerción y definitivamente su fin se cumple a través de la implementación de leyes. He ahí entonces el ámbito de los poderes, que ya vamos a hablar de los poderes que integran particularmente el Estado, pero es importante determinar de que este poder es definitivamente el ámbito a través del cual ejerce el Estado, en ese sentido, su respectiva soberanía frente a la población. En ese sentido, vamos a hablar ahora mismo del territorio y definitivamente en cuanto al territorio, es esencialmente el elemento físico en el que surge y se conserva el Estado. Por supuesto, también se va a determinar como el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o el imperio, o donde se determina y se delimita específicamente el ámbito o la ubicación espacial del Estado. Definitivamente, el territorio, pues, es esa superficie terrestre en donde se ejerce la soberanía del Estado, es decir, el ámbito o el espacio en donde se ejerce la soberanía del poder. Es por eso que vemos cómo cada uno, todos y cada uno de los estados tiene sus distintas regulaciones y reglamentaciones. Y esto deriva específicamente, amigos, porque en el estado o en su creación podemos establecer este ámbito, ¿verdad? A través del cual, evidentemente, eh, evidentemente, este espacio o este ámbito territorial es eminentemente vinculante en cuanto al espacio en el cual se va a ejercer el imperio y el dominio del propio Estado. Y finalmente vamos a hablar del pueblo, que definitivamente es un elemento importante en la conformación del Estado. Quizás este elemento, la población, es más importante incluso que el mismo territorio. Algunos tratadistas del derecho han admitido que que sí puede haber un Estado que definitivamente puede haber un Estado sin territorio, pero que obviamente lo que no puede haber es un Estado sin población, porque entonces ¿en quién se va a ejercer la soberanía? ¿O en quién se ejerce el poder? O sea, la población es tal vez, bueno, los tres elementos son importantes, pero de los tres es el que no puede faltar, porque entonces es
es la razón del Estado, es en donde el Estado va a perseguir un bien común, pero si no hay sobre quién vaya a recaer ese bien común, no tiene sentido. No hay ningún tratadista que haya admitido de que pueda haber un Estado sin población. Definitivamente la población, la sociedad humana y definitivamente jurídicamente organizada es la base de sustentación, es la razón de la existencia de un Estado. Definitivamente, entonces, la población se va a componer por todas las personas que forman parte de la organización propia del Estado. En ese sentido y respectivo orden de ideas, entonces vamos a proceder ahora mismo a identificar la finalidad del Estado. Y ya la hemos mencionado, ¿verdad? La finalidad del Estado es la realización de los objetivos comunitarios. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el ejercicio del poder será legítimo si el bien que se persigue es el bien común. Es decir, que se da una orden para ser legitimado y debe serlo definitivamente en sustancia. Es decir, siempre el marco del bien común o de la forma en que se lleve a cabo el respectivo bien común va a ser este aspecto importante, ¿verdad? Y es que todos los estados, por su esencia, ¿verdad?, van a perseguir siempre la misma circunstancia. Y es que, por ejemplo, en cuanto al estado, puedo hacerles referencia a algo. Por ejemplo, cómo se crea el mismo, y quienes tengan su constitución política de la República a mano, sería pertinente pues poder ir al preámbulo de la constitución política de la República, y es ahí en donde vamos a poder establecer y determinar, por ejemplo, cómo se crea nuestro Estado, y vemos cómo definitivamente en nuestro preámbulo establecemos la forma y nos establece: nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores. Y empieza entonces la Constitución a establecernos cuáles son los elementos a través del cual se lleva a cabo la respectiva integración del Estado. Importante es esto porque, digamos, en la teoría general del Estado siempre vamos a entender eh, de que se va a conformar por las personas, es esencial. De hecho, por citarles la Constitución de Estados Unidos de América, a bien identifica, ¿verdad? En su Carta Magna, identifica y establece en su Constitución: nosotros, las personas. ¿Qué quiere decir eso? No dice el ciudadano, no dice el residente, no. Identifica como tal: nosotros, las personas. Es decir, el Estado se conforma por personas esencialmente. Y este marco lógico nos va a conllevar entonces a que esta sustanción o esta finalidad va a ser siempre entonces de que estas personas conformadas y organizadas van a pretender una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad, amigos? La realización del bien común. En ese sentido, vamos a identificar las formas de gobierno y órganos del Estado. Por eso logramos identificar que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Qué quiere decir estos tres elementos? Definitivamente nos conllevan, en cuanto a la democracia, de que va a ser una elección, ¿verdad?, que forma parte del ámbito republicano, y que evidentemente el ámbito democrático es de que es una elección libre definitivamente por mayorías, y que cada uno de los personas que son electas popularmente van a ejercer un ámbito representativo.
Es decir, la forma en que van a representar los intereses de la población en marco al Estado. Y por eso es que se organiza a través de 3 organismos. De esos 3 organismos, recordarán ustedes, en las elecciones populares, elegimos nosotros como población, elegimos 2 organismos, tanto el organismo ejecutivo como el legislativo. Claro, me dirá alguien, pero miren, nosotros solo elegimos al presidente y no a los ministros, pero obviamente la elección del presidente nos conlleva a su gabinete de gobierno, que al final de cuentas forma parte de ese organismo ejecutivo. El organismo legislativo representado por los diputados al Congreso de la República, y el que sí no elegimos en forma personal son evidentemente los miembros del organismo judicial, porque los miembros del organismo judicial saben ustedes de que ellos son electos a través de las comisiones de postulación, son identificables como tal, y es el organismo legislativo quien designa quiénes van a ser los máximos representantes de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces ahí entendemos el ámbito de la representación. Cómo se representa como tal el Estado, cómo nosotros somos representados a la elección de este tercer organismo, que todos son vinculantes, porque también podemos resumir que, por ejemplo, el organismo ejecutivo, que, bueno, no les puedo decir que en los demás no exista, pero en el organismo ejecutivo es en donde vamos a conocer la amplitud de este derecho administrativo. Ojo, sin excluir legislativo y sin excluir judicial, porque también forman parte de entes administrativos. No vamos a excluirlos, pero sí podemos decir en términos genéricos de que del organismo ejecutivo es donde vamos a encontrar la máxima descentralización o la máxima concentración de entes del Estado. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, y en donde particularmente vamos a poder integrar, por ejemplo, en el ámbito del organismo ejecutivo, por ejemplo, vamos a hablar de los ministros, de los ministerios, dentro del cual podemos hablar, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, que del Ministerio de Gobernación se desprenden distintas entidades. Por ejemplo, del Ministerio de Gobernación logramos determinar del mismo identificamos la Policía Nacional Civil, del mismo se derivan entidades descentralizadas, como lo podría ser el Registro Nacional de las Personas, como lo es también, en todo caso, el Registro de Personas Jurídicas, y son definitivamente entidades que uno dice, bueno, sí forman parte de un ministerio y van descentralizándose las distintas condiciones y categorías. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, hablamos del registro mercantil, por ejemplificarles. Del Ministerio de Economía también vamos a encontrar los registros de marcas, registros de propiedad intelectual, que son evidentemente vinculantes, y todos y cada una de estas entidades derivan a ser entes de carácter descentralizado que van a formar parte de un todo, y es eso, la administración. Es ahí entonces en donde entendemos por qué la administración pública es importante, porque es ahí en donde vamos a centralizar nuestro curso. Es ahí en donde vamos a entender y comprender cómo se origina el mismo, cómo funciona, cómo impera, por qué es necesaria la legislación, por qué es necesario o se deriva esta esta condicionante, ¿verdad? Y es que efectivamente el Estado como tal, ¿verdad? Incluso definitivamente los distintos, ¿verdad? Autores han establecido este margen, ¿verdad? A través del cual todos y cada uno de estos organismos siempre van a establecer como base un principio esencial. Ya vamos a hablar en su momento de los principios del derecho administrativo, pero un principio esencial que siempre va a ser el principio de legalidad, es decir, que todas y cada una de las entidades funcionan bajo un imperio legal, y este imperio legal va a recaer tanto en los empleados y funcionarios públicos, que también ellos
en ellos va a derivar un principio que se denomina el ultra vires administrativo. ¿Y en qué consiste el ultra vires administrativo? El ultra vires administrativo es esta delimitación, ¿verdad? Del cual yo como empleado o funcionario público voy a ser responsable de las actividades que la ley me establece y me nomina. Y mientras yo realice y las cumpla, yo no puedo ser sometido a un cumplimiento de obligaciones distintas. He ahí el ámbito del ultra vires administrativo. Bueno, entonces para ir ya concluyendo, entonces nuestros órganos del Estado, en breve hacíamos referencia, ¿verdad? Que el organismo ejecutivo por su cuenta, ya hacíamos referencia en qué consiste y básicamente es la administración del Estado. El organismo legislativo es obviamente el organismo a través del cual, como esencia, su finalidad o su función es la creación de normas, la forma, ojo, y a través de las normas que crea el organismo legislativo es en donde se persigue la realización del bien común. Y también me dirán ustedes, pero mire, Licky, ¿solo las normas del organismo legislativo son vinculantes en cuanto a la administración pública? No, porque también tanto el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, también tienen notas internas o disposiciones internas, pero que también forman parte de la ley. O sea, forman parte también de un orden jurídico, que si bien es cierto, no es propiamente una norma de carácter legislativa emanada del organismo legislativo, pero sí son disposiciones vinculantes en la administración pública de cada uno de ellos. Por ejemplo, podríamos ejemplificar ahora mismo en marco al organismo judicial. Quienes son empleados del organismo judicial han visto las distintas disposiciones de la Corte Suprema, dentro de las cuales, por ejemplo, ahora acaban de emanar una disposición en la cual se vuelven a suspender labores del organismo judicial y hacen una excepción. ¿Y esto por qué se los traigo a colación? Porque también es ley. Si bien es cierto, no son acuerdos, obviamente me hacen medio, pero de eso no salió el organismo legislativo, sí, pero efectivamente forman parte de disposiciones que son vinculantes en marco a la administración pública. En ese sentido, entonces, es importante, ¿verdad?, dentro del Estado poder establecer las distintas formas, ¿verdad?, en que el Estado se organiza y vamos a identificar solo en términos generales corrientes económicas. Las escuelas del pensamiento económico o simplemente escuelas económicas se forman por agrupaciones de ideologías económicas. Una escuela de pensamiento económico o corriente de pensamiento económico se forma por un conjunto de ideas económicas. En general, las escuelas del pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería funcionar, es decir, cómo se supone que debería ser la economía. La economía es importante en todos los estados. Por eso las corrientes económicas, particularmente los compañeros que estudian y que están acompañándonos también de las distintas carreras, por ejemplo, los contadores públicos, los de administración de empresas, muchos de ustedes, distinguidos compañeros, van a entender con claridad el marco de las corrientes económicas, ¿verdad? Por qué son vinculantes, por qué el pensamiento económico es necesario. Y cuando hablamos del pensamiento económico, no solo identificamos en forma personal, sino que aquí lo estamos hablando en un conglomerado, es decir, cómo el Estado va a superar esas condiciones, ¿verdad? Esto es un aspecto muy genérico, es mencionado, lo vamos a mencionar porque forma parte también de esta creación del Estado, de la administración, que definitivamente si el ámbito si el fin supremo del Estado es la realización del bien común, evidentemente el bien común también va a conllevar a una economía que sea menos afectiva en favor de la población, ¿verdad? Es por ello, distinguidos y apreciados compañeros, que estas escuelas las vamos a identificar, las principales escuelas económicas, las vamos a mencionar a cada una de ellas y vamos a encontrar, por ejemplo, la economía antigua y medieval, la escuela de Salamanca, el mercantilismo, la fisiocracia, la escuela clásica, la escuela neoclásica, el marxismo, ¿verdad?
la escuela austriaca, el kenianismo, la escuela de Chicago, la economía institucional y el neoliberalismo. Estas principales escuelas, ¿verdad? Definitivamente todas han enmarcado cómo debería de funcionar, cuál sería el deber ser según sus criterios, según su forma, cuál es el criterio a través del cual consideran de que un Estado puede tener un crecimiento económico de distinta manera, y a través de ello definitivamente se pretende en este caso la sustentación en particular del Estado. Es por ello que es por ello en donde ahí en el ámbito económico encontramos como, por ejemplo, un deber del Estado fundamentado en el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El desarrollo integral entonces nos conlleva, en este caso, a todos los aspectos genéricos que del mismo se derivan. En ese sentido, pues, amigos, estamos agotando nuestro primer programa del curso. Estamos agotando definitivamente, eh, el marco del presente curso. Nos pregunta acá un compañero, Walter, dice que si tengo algunos textos que recomiende para aprender más de las escuelas económicas. No los tengo ahora mismo en mente, compañero Walter, pero sí voy a buscar información y voy a procurar que ustedes la puedan obtener y así, pues, que ustedes puedan ampliar el ámbito de las escuelas económicas. Esto pues, definitivamente, quienes han llevado ya el curso de economía, principalmente, en economía es en donde se amplían las escuelas económicas y definitivamente es importante, ¿verdad? Pero en este caso, como es básicamente un breve repaso de en qué consiste el Estado, por eso ha sido tan limitada la información, porque solo únicamente es para recordar nuestra esencia en marco al presente curso. En ese sentido, distinguidos y apreciados compañeros, pues prácticamente estamos agotando nuestro primer segmento en clases. Vamos a procurar, ¿verdad? Yo sé que tal vez hoy el curso fue un poquito de escucharlo y definitivamente ha sido un marco de información mediática, ¿verdad? Pero en el transcurso del curso vamos a ir, obviamente, tratarlo de aplicarlo a nuestra realidad social, de donde estamos ubicados, cómo funciona nuestro estado, para así hacer un poco ameno más nuestro curso, porque sí es un curso bastante teórico. A bien hacerles referencia los compañeros que se han ya integrado al grupo de Telegram o quienes no lo han podido hacer, por favor, amigos, les sugiero, por favor, puedan enviarme un correo electrónico a la dirección fg042@urrural.edu.gt y yo les voy a estar haciendo llegar el enlace al grupo de Telegram. En el grupo de Telegram ya nos han enviado distintas informaciones. Hay compañeros que han compartido libros del licenciado Hugo Calderón que nos explican y nos amplían el marco de la administración pública. Nos pregunta aquí el compañero René que por qué ya no dejo preguntas al final de cada curso. Esas preguntas, distinguido compañero René, están al final de cada uno de los videos del curso que se imparte, que ustedes ya conocen cómo ingresar a través de la plataforma y ahí se encuentran los mismos. Es para que ustedes también puedan tener un resumen de la clase, que en este caso que podamos ampliar un poquito más y definitivamente pues mi autorización es dar la clase y pues saben ustedes que obviamente las preguntas no se las puedo dar, ¿verdad? Porque ya ahí están en el video. La intención es que exista una integración de la información en general y que definitivamente la intención es siempre compartir, ¿verdad, amigos? De eso se trata. Vamos a procurar, como les he hecho referencia, de que nuestro curso sea lo más ameno posible.
Gracias a todos y cada uno de ustedes quienes se acaban de integrar o quienes se integraron un poco tarde. Mi nombre es Luis Eduardo Morales y voy a estar con ustedes en el a cargo del curso de Derecho Administrativo 1. Básicamente vamos a entender bastantes elementos, vamos a procurar comprender de la mejor manera el ámbito de la administración pública, cómo funciona, cómo opera. Es bastante interesante el ámbito de la administración pública. Me preguntarán, compañeros, si vamos a utilizar algún tipo de legislación. Bueno, básicamente les puedo decir la Constitución Política de la República. Posiblemente no vayamos a utilizar todas las leyes, pero sí es importante siempre leer, por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo, la ley de clases pasivas del Estado, la ley de compras y contrataciones del Estado, que esa posiblemente sí no la vayamos a trabajar, ¿verdad? Pero porque sí es demasiado extensa, ya forma parte, en este caso, del curso en Derecho Procesal Administrativo, ¿verdad? Adicional a ello, pues, como les hago referencia, básicamente la Constitución Política de la República, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo y pues quienes consideren también la ley del organismo judicial, porque ahí está la integración de cómo se conforma el organismo judicial. Y con esto, pues, distinguidos y apreciados compañeros, de momento es lo que estamos utilizando. Me han de preguntar algunos compañeros que si va a existir algún tipo de asistencia o algo en el curso. Les respondo ahora mismo, no es necesario, ¿sí? No es necesario que ustedes envíen asistencia. Esto no es necesario, se los aclaro, no es necesario, no va a afectar en nada, no es necesario que ustedes envíen su asistencia. El grupo de Telegram es para, en algunos casos, como ha sucedido, irles contestando la mayor cantidad de preguntas que puedan ir surgiendo, ¿verdad? Las dudas que puedan ir surgiendo. De la misma manera, poder ser ustedes o poder ustedes tener la información que forme parte del presente curso. En este sentido, prácticamente estamos ya agotando nuestra primera semana de clases. Es un gusto para mí haber podido compartir con ustedes, distinguidos y apreciados compañeros, y no está de más, ¿verdad?, enviarle un amplio saludo a todos los compañeros que nos han escuchado en las distintas partes de la República de Guatemala. Es un honor para la Universidad Rural de Guatemala que así se lleve a cabo, que así sea este marco de este curso, y definitivamente con base a ello, pues a todos y cada uno de ustedes desearles una excelente jornada académica, que tengan la mejor de las tardes, cuídense mucho, éxitos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes por estar en este curso. Nos dice acá un amigo que nos saluda de la sede 39. También para mí es un gusto poder compartir con usted, compañero Eddie Andrés, y con todos y cada uno de ustedes. Distinguidos y apreciados amigos, tengan la mejor de las tardes, cuídense mucho, éxitos, bendiciones y como les he dicho siempre, Universidad Rural somos todos. Hasta la próxima, cuídense, nos vemos.